La verdadera grandeza no se mide en seguidores, sino en acciones que transforman. Aquí vas a descubrir los verdaderos protagonistas del cambio. Abre tu mente y déjate inspirar por el poder de la transformación silenciosa. Desconocidos que deberías conocer. Un podcast de Conjugarte. Si usted quiere transformar, transfórmele desde el Estado, que tiene más poder y tiene más plata. Yo hoy en día en realidad no creo que las grandes transformaciones vengan desde el Estado. Y pasó un señor trotando, y entonces yo dije, le voy a mirar las piernas. Y se las miré, literal. Y el señor, pues después, ese día secuestró a mi papá, él y otra gente que estaba ahí. La Medellín de los 90 es otra cosa hoy. Hoy pasan cosas, hoy pues no es un paraíso, pero no, pues es que antes era de locos, o sea, estamos cuerdos los que vivimos en esa época, acá es de milagro. ¿Has visto avances sustanciales, por ejemplo, en estos últimos años? Un concierto es la forma más rápida, barata y eficiente de subirle el estado de ánimo a unas personas así en 2 segundos. Y mi conclusión es que la paz no se firma, sino que se teje. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Desconocidos que deberías conocer, un podcast de Conjugarte. Hago la aclaración, pues siempre trato de compartirles que yo no soy un entrevistador, yo soy solo un músico, pero en este parche, pues digamos que todos hacemos un poquito de todo. ¿Por qué hago esta introducción contándoles ello? Porque la invitada que tenemos hoy, pues aparte de ser pues, politóloga y una mujer pues, con una vida académica muy profunda, es una mujer enamorada de la transformación a través del arte como una herramienta fundamental para ello. Yo me he preguntado siempre desde que conocí a Juliana, ¿cómo es posible que ella desde una profesión que no, entre comillas, no tendría mucho que ver con alguna de las disciplinas del arte, puede ver ese océano que por lo menos para mí escapa? Y pues creo que es fundamental conocer la razón por la cual Juliana Mejía cree profundamente en esto. Juli, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, Cami, mil gracias. Pues vamos a tratar de relajarnos porque estamos en una conversación, hemos conversado 1.000.000 de veces, pero a uno le ponen 2 micrófonos y una cámara y uno pues inmediatamente como que se switcha y se frena. Pero vamos a tratar de despegar. Yo por lo menos, a mí esto me cuesta cada que lo hago. Juli, sos politóloga. ¿Por qué decidiste estudiar ciencias políticas? Alguna vez tuvimos una conversación donde me contaste por qué y me parece maravilloso que la gente que tenemos estas millones de personas que nos están viendo puedan también entender la razón por la cual tú decides estudiar ciencias políticas. Bueno, pues decidí estudiar ciencia política porque pues yo viví acá en los 90, en Medellín, en esa época de la violencia dura, la violencia además tocó mi casa directamente, pero vi la violencia pues demasiado. Y yo tenía en ese momento 16 años, 17, pues, claro, eso, la violencia pues iba desde como el 99, 89, 88 y yo vivía acá hasta el 92 y pues la violencia uno lo veía en todas partes. Uh-huh. Y yo dije, yo voy a dedicar mi vida a que esas cosas no vuelvan a pasar. Y me pareció que el camino era la ciencia política, pues el Estado. Conocer a través de la ciencia política, pues es como la política, como la madre del acontecer humano, y poder entender cómo funciona, pero desde el Estado o desde los acuerdos que como ciudadanos hacemos y nos entendemos como un conglomerado ahí social que depende de todos esos constructos culturales y todos esos tejidos. Pues mira, yo inclusive veía era un triángulo que estaba compuesto por política, uh-huh. Sí, la política, el Estado, la economía y la sociedad. Uh-huh. Entonces yo dije, voy a estudiar un día, pues en un momento economía, después estudié, ciencia política para entender el Estado y la política, después estudié una maestría en economía para entender la economía y después estudié, pues no he estudiado, pero a la larga inclusive me dedico ya hoy en día a lo social. Y yo creo que es una trilogía.
y uno siempre le dicen, si usted quiere transformar, transfórmele desde el Estado, que tiene más poder y tiene más plata. Yo hoy en día en realidad no creo que las grandes transformaciones vengan desde el Estado, pero estudié ciencia política porque quería entender este país para evitar la repetición. Y Juli, el arte. ¿Hayas tenido algún contacto directo con el arte? Pues como que de pronto hubieras tenido en algún momento de tu vida un interés por aprender a tocar un instrumento, por las artes escénicas, o es como nunca había pasado eso por tu cabeza. Sí, cuando era chiquita pues estaba en el colegio, me metí a un curso de escultura en el museo, en el castillo, en el Museo del Castillo. Y me encantó, hice mi escultura, inclusive me gané un premio al final del año y ya, pues eso era el arte y yo veía el arte, pues veía cuadros, veía, pues iba a conciertos, pues de vez en cuando, no es pues que fuera mucho, ni sabía, yo no conozco famosos, yo no sé nada de eso. Y yo decía, chévere, pero la verdad no le veía la gracia, hasta el estallido social. Que con el estallido social yo dije, tengo que entender qué es lo que está pasando, por qué están gritando así. Eso no es normal, porque el estallido empezó por quejarse de una reforma tributaria que presentó pues Duque. Rápidamente, en menos de 3 días, canceló, pues renunció a la reforma y el estallido seguía. Y yo dije, hay que entender qué es lo que está pasando, que eso no es normal. Y en ese entender, yo me acuerdo que yo estaba inclusive en una finca, porque eso era ahí pues también como al final de la pandemia, pues si uno no hablaba con la gente en ese entonces, pues no se reunía pues como se reúne hoy normal. Y empezaron a llegar a un chat en el que yo estaba un montón de canciones que hacían en caliente estas personas y yo me ponía a leer la letra y además a transcribir y ahí entendí todo. Yo dije, el arte es una forma de comunicar unas cosas que el Estado y los tomadores de decisiones tienen que escuchar. Y casi nadie oía esas canciones, ni les paraba bolas, ni el contenido. Y entonces entendí el contenido de las letras, pues uno sí pues, oye música todo el tiempo y canta las canciones y unas les gusta más que otras, pero ya cuando uno se pone a entender pues el fondo del contenido, pues es muy potente, es un instrumento para comunicar impresionante y para escuchar y comprender impresionante. ¿Y cuál de esas disciplinas del arte crees que puede ser como más directa en términos de que si uno necesitara una herramienta de transformación inmediata, vos cuál, o más bien cuál te llega a vos más? ¿Con cuál de esas disciplinas vos te sentís más afinada? Pues mira, a mí, pues la que yo medio practico, que no es que practique pues suficiente, es la escritura y la lectura. Pues a mí la literatura, pues eso me llega mucho al corazón, me encanta leer y escribo. Pues quisiera escribir más, pero sí escribo. Esa es como la mía. He visto que el baile, ahora estoy tomando clases con Joy hace rato pues, y por la noche uno llega al baile, ayer inclusive estuvimos bailando, y eso como que le sale a uno toda la energía, el cansancio, todo lo del día, eso es muy potente. Me parece que el baile permite drenar muy bien la danza. Y las canciones tienen una capacidad para transmitir un montón de mensajes en muy corto tiempo. Me parece muy potente. ¿Y qué música bailas con Joyner? ¿Estás viendo clase de qué? Porque es que Joyner da clase de todo. Pero él da clase pues, mucho de bachata, pero a mí, por ejemplo, me gusta más salsa. Pero no es que yo sepa bailar, a mí lo que me gusta es ahí como oír la música y moverme, pues, y como él tiene tan buena energía y tan buen parche, pues, y lo hacemos con mi hija además, entonces es como un plancito ahí chévere. Pero te has conectado con alguna de esas músicas, digamos que a través de la danza, lo que estás viendo con Joy, te has conectado con alguna de esas músicas al punto de querer entenderla más y ir viajando a través de esos autores, porque es muy parecido a la literatura. Por ejemplo, Su Majestad la Salsa, pues tiene escritores como Blades, que es un tipo que tiene un lápiz muy afilado y muy afinado y se ha preocupado por retratar realidades de Latinoamérica también a nivel político, pues él ha conversado con la gente a través de su música.
a través de, digamos, de esos encuentros con la danza te has ido metiendo por ahí o todavía no has como viajado por ese lado? No, pero sí, por ejemplo, hay canciones, sí me he dado cuenta que hay canciones que narran historias de vida, pues como las de Blades, narran una historia y eso me parece súper potente. En estos días escuché un señor que tiene una canción que se llama Mariposas Amarillas. Ay, no me acuerdo ya ni cómo se llama, es costeño. Y ahí en una canción narra 100 años de soledad. Una cosa impresionante, me encantó, pero no me preocupaba pues por qué trae la música después, no. Sí, porque a veces como que, sobre todo acá en Latinoamérica, que nos hemos aprendido a bailar el drama. Nosotros nos aprendimos a bailar el drama desde las terrazas de los barrios y desde las calles y tuvimos que la banda sonora de esos momentos, sobre todo pues acá en Medellín, fue la salsa, ¿cierto? Fue lo que nos narraron a través de la salsa. Entonces canciones como, por ejemplo, Plantación Adentro, que es una canción que la gente baila, pero que tiene un contenido social supremamente poderoso, una canción de Tite Curé Alonso que canta Rubén Blades, también ha sido un mecanismo pues, como para irnos contando como en esta esquina del mundo pasan cosas que hacen que nosotros tengamos que resistirnos y volvernos muy, muy fuertes a través de, pues, también de esas herramientas. Pero vos, Juli, cuando conociste, por ejemplo, a Joyner, empezaste como a entender esa, aparte de lo del estallido, empezaste a entender esa parte del movimiento como una herramienta de transformación, porque ya lo estabas viviendo, pero cómo traspolarlo a todos, o sea, cómo hacer que esas herramientas lleguen a todos, que la entendamos de esa manera, porque todos bailamos de una u otra manera, pero cómo darle ese, digamos, ese nivel de profundidad para que sepamos que es una herramienta también para la transformación social. Pues sí, mira, inclusive pues antes de bailar con Joy, yo ahora es que bailo con Joy, pero yo empecé a ver, pues yo viví 20 años, yo estudié el colegio acá, viví 20 años en Bogotá y volví después, hace 11 años. Y ahí, antecitos inclusive del estallido, pero con el estallido más, me empecé a meter y a conocer unos líderes sociales y yo veía que tenían unas escuelas y esas escuelas de artes diferentes, como digo yo, unos pintan, unos bailan, unos cantan, y además en distintos géneros, baile de salón, hip hop, bueno, así. Pero en el fondo hacían una cosa que era muy potente, que es donde yo creo que está la transformación, y es que dan una posibilidad para soñar. En esas escuelas, finalmente el arte es una excusa para tener una posibilidad para soñar. Y con el sueño viene el propósito, el sentido de pertenencia, el entorno seguro. Me acuerdo, por ejemplo, Nietzsche que decía, acá hay muchas personas que no les gusta ni bailar, ni cantar, ni nada, pero vienen por el parche, porque se sienten seguros y contentos de estar acá con los compañeros haciendo esto. Y yo empecé a entender que para la gente era un refugio, ir a esas escuelas era un refugio, hacer el arte era un refugio emocional interior. En estos días hablé con un escultor inclusive famoso, Ricardo Cárdenas, y él decía, es que mire, lo que ocurre, pues yo lo había como pensado, pero no así, pero él lo explicó perfecto, es primero se drena, después se estabiliza y después se crea a través del arte. Y empecé en 1000 conversaciones a escuchar que gente decía, el arte salvó mi vida, el arte salvó mi vida. Y yo dije, ay, hay algo, eso no es normal. El arte salvó la vida. Y después, entonces están las organizaciones sociales, están los líderes, que se parecen mucho a la organización, pero no es lo mismo, pues. Y entonces empecé a escuchar esos líderes y yo dije, eso es una cosa extraordinaria, lo que ocurre ahí no es normal, porque ellos se salieron del camino pavimentado para a hacer esta organización con las uñas, que finalmente era el camino despavimentado para ellos, porque era todavía más difícil hacer cosas en un entorno pues, que no les había ofrecido nada. Y ellos no solo querían hacer cosas por sí mismos y para su entorno natural, pues pareja, papás, hijos y así, sino como para el entorno más amplio. Y yo dije, hay algo que es diferente. Y finalmente lo que es diferente es que ellos se ven a sí mismos como agentes del cambio. Ellos deciden hacer cosas para que las cosas sean distintas. No es que
la vida me llevó y me fui y ya, y se me fue yendo así, como dice el destino, pues. Y eso es extraordinario, pues para mi gusto eso no es normal, eso es superior. Y ellos se volvieron también unos referentes en los territorios. Y entonces uno escuchaba también, pues hay 3 frases que he escuchado 100 veces en 100 escenarios y de 1000 personas distintas. 1, el arte salvó mi vida. 2, yo antes quería ser bandido y quiero ser como él. Y él es o un líder social o un artista. Y la otra es, yo hice eso para ser alguien. Y son frases que he oído tantas veces que yo dije, hay algo, tiene que haber algo. Entonces yo dije, pues hay que entender qué es lo que hay ahí. Y después viene el arte. Yo el arte, como te digo, pues yo veía un cuadro y me parecía bonito, yo iba a un concierto y me parecía chévere, oía una canción en el radio y me gustaba, leía un libro y me llegaba más. Pero tampoco pues es que yo dijera, wow, el arte. Yo no entendía el arte, pues, mejor dicho, hasta hace, digamos, 5 años. Y en el arte vi que es un bálsamo natural para unir gente. O sea, es una cosa muy potente, es una cosa impresionante porque con el arte usted logra, primero, comunicar otras cosas, pues unas cosas que usted no es capaz de comunicar de otra forma en ese nivel de alcance. Segundo, drenar, sacar cosas. Y tercero, logra reunir un montón de gente alrededor de una presentación, de un graffiti, de cualquier cosa que de otra manera no se juntaría. Y es un ecualizador, ahí usted no importa si usted, por ejemplo en las tomas de arte a la calle que hicimos de Conjugarte, no importa si usted estaba el policía, el de seguridad del metro, el habitante de calle, la señora con el niño, el adulto mayor, y eso pues es un ecualizador, no importa usted qué jerarquía tiene, quién es quién, todo el mundo lo ve y lo disfruta igual y conecta impresionante. Me acuerdo inclusive en estos días en un concierto tuyo que yo decía, un concierto es la forma más rápida, barata y eficiente de subirle el estado de ánimo a unas personas así en 2 segundos. Todo el mundo en un concierto es parchado, contento, no, es una cosa muy potente, a mí me parece que es muy poderoso. Bueno, ¿y cómo entonces cómo se dio que te juntaras, por ejemplo, con Samuel, con Jorge, con todo este combo? ¿Quién fue? ¿Fue Joy el que los juntó esa primera vez para poder crear este parche? ¿O cómo fue? Contame esa historia porque no la conozco. No, mira, esa historia nace, pues yo empecé a ver eso y yo dije, esto no es normal y yo tengo que hacer algo para ayudar a esta causa, que esto es un camino de transformación social, estas personas ya encontraron un camino de transformación social, que yo llevaba años buscando caminos de transformación social y nunca había visto uno tan claro como este. Y entonces yo dije, yo no consigo plata, pues no sé conseguir plata, no pido plata, no me gusta, no lo voy a hacer y no lo hago. Y pues eso ya lo tengo como en la mente hace mucho tiempo. Eso me desmotiva demasiado, me aterra. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo. Y yo escribo, entonces escribí un artículo que escribí, me acuerdo, sobre 3 personas de estas en el tiempo, y al final dije, si ellos han logrado hacer esto solos, imagínense lo que podíamos hacer juntos. ¿Sobre quién escribiste? Escribí sobre Nietzsche, sobre el Capi y el perro. Eso fue hace rato, pues hace por ahí 3 años. O 2 años, pues no sé. Y me quedó eso, imagínense lo que podíamos hacer juntos, si se han hecho eso con las uñas. Entonces dije yo voy a hacer una apuesta por unirlos y a ver qué sale. Entonces, por esta época, el año pasado precisamente, yo dije, bueno, yo voy a hacer eso y me voy a enfocar en eso. Y junté a los que eran más amigos míos, que ya éramos amigos, pues ya había un vínculo, una relación, todo. Y los invité a almorzar, y bien, entonces les dije eso, y dijeron, sí, bueno, entonces por decir a los 15 días los invitamos a una reunión. Pablo Carvajal consiguió una oficina de un amigo del que nos prestó, y los invitamos a una reunión a esa conversación, y ahí salió pues como un primer dibujo de lo que soy. Me acuerdo que salió como un propósito superior que me pareció muy potente, que me lo sé de memoria, que es cómo entrelazarnos, cómo reconocernos, entrelazarnos y hacer emerger la potencia vital y creativa de la fraternidad para dignificar al otro y ofrecer oportunidades para todos. Entonces yo me estudié esa frase y esa frase tiene 5 palabras claves, que es reconocernos, entrelazarnos, fraternidad, dignificar y oportunidades. Y estas 4 son gratis.
que es lo mismo que yo vi en el estallido social, que lo primero que pedían era dignidad y después oportunidades. Y la primera oportunidad era hambre. Pero yo decía, estas 4 cosas, o sea, ellos están pidiendo que sean, pues, dignificar, reconocer, fraternidad y entrelazar. O sea, eso lo tenemos que hacer perfecto. Y lo que valga lo mejor posible, pero lo gratis, perfecto. A todas estas, eso fue al final del año pasado. Después hicimos una tercera reunión que Cristina ofreció su casa. Acababa de conocer a Cristina Montoya yo, nos ofreció su casa y fuimos, y ahí salió una cosa muy bonita que decía: necesitamos cuidado al cuidador, porque tenemos mucho peso como en la espalda nuestra de necesidades del territorio que no tenemos cómo atender. Y al siguiente año, pues en enero, Joy me dijo, Joy me decía, Juli, es que usted todo el día dice que nosotros nos juntemos, pero si ustedes los del poblado también se juntan, imagínense lo que ustedes podrían hacer juntos. Entonces yo le dije a Joy, pues yo me junto, pero ¿con quién me junto? Y me dijo, no, yo conozco un señor con el que sí se puede juntar. Y entonces me invitó a almorzar con Samuel, yo ni lo conocía. Y entonces yo le conté a Samuel que ya estábamos en esto, y Samuel me dijo, de una, yo quiero ir, ¿cuándo es la próxima reunión? Y allá llegó a la siguiente reunión. Y creo que a la siguiente vez que fue Samuel, llegó con Jorge. Y así todo fue llegando, y como digo yo, todo llega. Un amigo mío también me llamó y me dijo, me encanta lo que estás haciendo, no tengo tiempo, no te puedo ayudar, pero tengo un amigo que te puede ayudar. Y mandó a Martín. Y bueno, así, todo fue llegando. Ahorita tú decías que pues hayas llegado a la conclusión, no sé si es una conclusión o más bien a la reflexión, que definitivamente como que a través del Estado no se iba a poder dar esa transformación. Entonces, ya pues como por curiosidad antropológica, esa pregunta más para mí. Entonces, ¿para qué el Estado? Si el Estado no puede o definitivamente ya falló en ese propósito, ¿cuál es el sentido que tiene? Pues mira, yo estudié mucho porque el Estado, pues cuando estudiaba ciencia política, y esa pregunta me la hago pues mucho, y el Estado es fundamental pues para 2 cosas, que finalmente, o sea, hay una que la abarca, que es para hacer las cosas que de manera individual los ciudadanos no pueden hacer. Entonces vos no puedes hacer una carretera para llegar acá y yo otra carretera y el otro otra carretera, porque eso pues no tiene lógica. Entonces el Estado es para hacer las cosas de interés común, y en esas cosas hay 2 que se necesitan. Una es poner las reglas de juego y hacerlas cumplir, que es seguridad y justicia. Y la otra es provisión de bienes y servicios públicos, que es agua, carreteras, educación, salud, pues todas esas cosas. Entonces el Estado es fundamental. Pues a mí me parece que el Estado es determinante, particular la vida en sociedad. Pero más como un Estado así mínimo, como un minarquismo. Sí, pues yo, por ejemplo, pienso mucho, por ejemplo, en Suiza. Yo nunca he sabido quién es el presidente de Suiza, y todo funciona. Pues es como una gerencia, pues así lo veo yo no sé cómo va a ser. Pero no es un tema de egos, llegué al poder, y entonces a mí me desmotiva mucho que la gente sabe a dónde quiere llegar, todo el mundo quiere llegar pues a ser presidente, a ser alcalde, a ser gobernador, a ser ministro, a ser yo no sé qué, pues hay 80.000 cargos. Y muy poca gente sabe para qué llegar. Y los políticos generan mucha resistencia. La mitad de la gente los ama y la mitad los odia. Mientras que si uno se sitúa en unos sitios, por ejemplo los artistas, no generan esa resistencia. A uno le puede gustar o no el arte, pero usted no odia a un señor pues así visceralmente porque canta una canción que no le gustó. O sea, eso no genera esas resistencias. Los líderes sociales lo mismo, o sea, hay unos escenarios que no generan la resistencia que el sector político genera hoy en día, que no lo debería generar además. Sí, es que además es como muy loco que la carga moral de una sociedad la tengan que llevar los artistas y los líderes sociales y no los políticos. Es absurdo, es más, o sea, como que tienen más responsabilidad ante la sociedad lo que un artista hace con su vida, por ejemplo, como si tuviera, digamos que tuviera por necesidad o
o fuera fundamental que el artista sea pues como una figura casi teosófica, sin carne, que no se equivoca y que tiene que ser como encarnar la moral y la ética de una sociedad, y los que son elegidos por el pueblo, que pues son los políticos, precisamente para que hagan estas funciones, pues no tienen que llevar esa carga. Es muy loco porque se traspola eso, es como que de alguna manera estos líderes que a través del arte transforman, van reemplazando el Estado en esos lugares donde el Estado nunca llega. Entonces ahí se cumple como con esa premisa, ¿cierto? Entonces la pregunta siempre es, ok, si el Estado no puede hacer eso por A, por B o por C, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo nos juntamos? Porque es interesante esa propuesta tuya, la transformación en pro de. El otro día me decías, es que la paz no se hace, no la hacen unos señores sentados en una mesa firmando documentos, sino que la paz se hace entre todos. Pero eso, pues, digamos, eso es así como medio abstracto y medio confuso en términos de que uno lo escucha así, se queda pensando, bueno, pero el cómo, y cómo pasa eso, cómo podríamos llegar a hacer eso. ¿Cómo sentís vos o cuál sería ese camino? Así sea, se vale soñar, porque este es un podcast que hacemos con amigos, aquí todos los que están son igual de soñadores. ¿Cómo soñemos? Soñamos en el mundo ideal, en Julianolandia. ¿Cómo haría eso? Vamos a saber, ¿qué harías, qué pondrías? ¿Cómo funcionaría eso? Pues mira, lo que yo veo es que, pues lo que yo aprendí, me dediqué 20 años a entender el conflicto armado en Colombia, porque de verdad mi causa es la no repetición. Y lo que aprendí después de firmado el acuerdo de paz, donde mucha gente, la gran mayoría sí se desmovilizó, no solo entregó las armas, sino mentalmente se desmovilizó del conflicto armado, tomó conciencia del daño cometido y con altísima probabilidad no lo vuelve a cometer. Y ver que hoy seguimos en otro nuevo conflicto. Cuando yo era chiquita, pues era adolescente, el conflicto que había era el narcotráfico. Después la guerrilla que estaba ahí, pero cuando la época del narcotráfico estaba pasando de agache, por decirlo de alguna manera, no se sentía tanto. Después salió la guerrilla, y con la guerrilla, los paramilitares, pues este conflicto gigante. Y ahora hay otro conflicto, y antes del que yo estaba el de la violencia, pues entre liberales y conservadores. Tú no lees la historia y siempre hay un conflicto diferente, y son completamente diferentes, es una cosa impresionante. Y mi conclusión es que la paz no se firma, sino que se teje. Estamos firmando acuerdos de paz de muy alto nivel, con gente que hasta de verdad, mucha sí se ha desmovilizado de verdad, pero llegan otros y copan los espacios, porque no hemos aprendido a vernos horizontalmente, a ver un ser humano en el otro, no ver un uniforme, no ver una etiqueta, no ver una jerarquía, sino un ser humano. Y vivimos en un país muy fragmentado, geográficamente, socioeconómicamente, ideológicamente. Hoy en día, pues, izquierda y derecha, pues, eso es un mundo que cuando yo era adolescente eso no existía, pero antes, cuando yo ni existía, pues, se mataban los liberales y los conservadores por eso. Entonces, pues es un mundo muy fraccionado, y si uno ve el ser humano, independientemente de quién es, qué uniforme es, usted ahí mismo se conecta, se acerca, o sea, usted no tiene por qué, ni él lo mata a usted, ni usted lo mata a él, ni esas cosas pasan. Entonces una apuesta por humanizar. Y por ver a través de los ojos del otro. Cuando veas a través de mis ojos. Literal. Y esa es un libro, por ahí un libro que me estoy leyendo, se llama Cuando veas a través de mis ojos. Sí. Que lo plantea, voy a spoiler, un libro que Juliana escribió, que todavía está, me imagino que en esos últimos retoques, pero que va a salir a la luz. Yo he tenido el privilegio de poder leer algunas partes. Hay algo que a mí me quedó, creo que te pregunté y todo, me quedó patinando, no sé, me parece además súper audiovisual, eso es hasta como para un guión de una película. Tú planteabas una conversación ahí que me parece muy interesante, pero hay una escena que está en el libro que me parece muy brutal, y es el señor que pasa trotando y que te llama la atención, que pasa trotando porque tenía las pantorrillas de un trotador, de un corredor.
Podemos hablar de eso. Sí. ¿O no quisieras hablar de eso? Si no, no hay sí, problema. Está bien, está bien. Pero es porque a mí, Sí, lo sí. personal, me llama la atención, me parece muy poderoso. Ese señor, Ese señor, ¿quién era ese señor? pues yo hoy en día no sé quién es, pues en realidad tampoco, pero pues un día vi una película donde literalmente en una tienda mataban a una señora vestido rojo con unas piernas como muy lindas, mataba a un señor y el que atendía la tienda era sordo y no oyó que lo mataron como en los pasillos, pues era un supermercado, un mini supermercado. Y como era sordo no oyó el tiro. Y él vio a una señora de rojo saliendo y ya. Y después pues obviamente se encontró el muerto, llamó a la policía, le dijeron, pues usted cómo no vio. Y dijo, yo lo único que vi es una señora con un vestido rojo, con las piernas más lindas que he visto en el mundo, saliendo caminando así y ya. Y entonces yo pensé, ve, yo nunca he mirado las piernas de nadie, pues no me había fijado en eso. Y al otro día estaba esperando a unos niños que me recogían, pues a unos jóvenes que me llevaban al colegio en su carro, porque ya tenían carro. Y estaba ahí en la puerta de mi casa esperándolos y pasó un señor trotando. Y entonces yo dije, ve, pues le voy a mirar las piernas. Y se las miré, literal. Y el señor, pues después, ese día secuestró a mi papá, él y otra gente que estaba ahí. Es de película. ¿O no, Jorge? Ustedes que hacen películas. Y Juli, ¿cómo ese episodio crees que te trajo hasta acá, hasta esta conversación? Porque aquí estamos, porque digamos que tenemos en común un proyecto que quizás nos desborda a todos, pero pues que se vale. Y es esa transformación y tejerlo a través, pues, en este caso, del arte, o de la música y de lo social. Pero, ¿crees que ese episodio de alguna manera te trajo hasta acá? ¿Pensás en eso o no? Sí, no, total, 100%. Pues yo soy el resultado de ese episodio. A mí me pregunta usted qué es, yo soy el resultado de la violencia, pues de lo que la violencia es capaz de generar en un ser humano. Tratándolo de sacar pues positivamente para construir. Sí, 100%. Y entonces yo creo en el arte porque es que simplemente yo fui viendo un camino que ya otros habían abierto, pues en el arte como instrumento de transformación social. O sea, yo siempre me había dedicado a ver el conflicto armado como esa nube oscura, que eso pues no tiene como luz en el camino, y de pronto empecé a ver que la gente decía, el arte salvó mi vida. Yo antes quería ser bandido y quiero ser así. Yo hice eso para ser alguien. Y eso es una organización social, pues La Macha, pues, o una escuela de arte en el territorio de La Macha, pues no es cualquier cosa. Y entonces yo por fin, después de analizar 1000 veces el conflicto armado, que es una nube oscura, yo juré que la luz iba a estar en el acuerdo de paz con las FARC, y no lo estuvo. Y empecé a ver esos caminos de luz, esas grietas, y yo dije, no, hay un camino de transformación social, y pues no, total, pues yo estoy acá, gracias a... Si eso no hubiera pasado en mi vida, yo no sé yo qué sería, pero con seguridad no sería lo que soy hoy. ¿Y con qué sueñas, Juli? ¿Con qué sueñas hoy? Ay, mira, yo sueño pues hasta con una bobada, con que vivamos en un país armonioso, donde no nos matemos, donde la gente pueda hacer lo que quiere ser. Y con eso yo me dedico solo a leer, a escribir, a dormir mejor, a tomar cafés con amigos y ya. Yo pero sueño pero café así negrito o café con no, leche o pero tete. sin café, es que no me gusta el café. A tomar té, pues, pero uno dice tomar café, es que sale pues con amigos a conversar. Sí. Pero pues yo sueño con que no tenga que hacer, pues con que ya no, estos temas no ocupen mi mente, porque ya sean naturales para el país. Y Juli, ¿lo es posible o es solamente un abstracto que estamos tratando de llenar de contenido y es como, bueno, es la ilusión? No, yo creo que sí es posible. Pues sigue siendo, o sea, una utopía, es una mini utopía, pero no, yo he visto momentos donde hay pues transformaciones muy poderosas. No, yo creo que eso puede escalar. O sea, yo genuinamente invierto mi tiempo y mi corazón y mi alma acá porque yo creo que es posible. Y creo que es posible lo que ellos han hecho en chiquito, aisladamente,
es posible escalarlo a un nivel más grande y es posible transformar. De hecho, a mí me parece que es mucho más fácil transformar acá, mejor dicho, es más fácil, más rápido, más eficiente y más importante transformar acá que transformar toda la parte estructural. O sea, para poder transformar lo estructural, la desigualdad, pues la diferencia en oportunidades, todas esas cosas, hay que transformar primero acá, hay que dignificar, hay que hacer como el etéreo, pues yo a eso le digo el etéreo, o sea, eso no es un problema pues de que todas las ciudades de Colombia tengan acueducto y agua potable y energía y nadie se mate y la justicia opere y esas cosas, pues que eso es fundamental, pero para eso primero hay que cambiar la manera de pensar y yo creo que eso es muy posible, pues y inclusive tiene un efecto rápido. ¿Y hasta dónde llegarías en ese compromiso con la utopía, Juli? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? O sea, hasta esperar, o sea, dedicarle tu vida completa a esa transformación completa. Pues toda. yo hasta hoy se la he dedicado. Sí. Desde que tenía 15 años que pasó 14 años que pasó el episodio del Señor, a hoy se la he dedicado. A mí lo único que me frena pues es mi marido y mis hijas. Pero es que yo no tengo tampoco otra aspiración, pues, entonces, no, yo creo que pues hasta mucho. Mi única aspiración es ya descansar y mi marido y mis hijas y tener más tiempo para descansar, pero yo no tengo otro sueño, pues es mi único sueño. Juli, bueno, y el episodio el famoso episodio del señor que va trotando y que Juli lo ve trotar y que al final termina siendo uno de los secuestradores de su padre, pues luego se repite con tu esposo. Sí, pues hay una cosa antes, y es que cuando eso me pasó con mi papá, yo dije literalmente así, pensé, cuando eso pues las palabras no repetición no existían en el imaginario nacional, pero yo dije, yo voy a trabajar toda la vida para que eso no le vaya a pasar a los hijos que yo vaya a tener en el futuro. Yo tenía 14 años, cumplí 15 años cuando él estaba secuestrado, cuando eso pues no tenía novio, no tenía hijos, no tenía nada. 20 años después ya tenía un marido, tenía una hija y estaba embarazada de otra y secuestraron a mi marido. Entonces le secuestraron el papá, o sea, no solo hubo otro secuestro, sino que le secuestraron el papá. Yo era en shock, pues uno pues ahí inclusive no se da tiempo para estar en shock porque tiene que pensar cómo sacar. Pero ya cuando salió, yo quedé en shock de decir, yo había dedicado toda mi vida a que a los hijos que fuera a tener no les pasara eso y ya les pasó y a una ni siquiera ha nacido y ya le pasó. Pues es muy atípico. Y yo hablo así también, además, porque los 2 secuestros que han pasado en mi vida han tenido final feliz, que eso es muy diferente porque hay otras personas que le ha pasado lo mismo y con finales tristísimos, pues. Pero bueno, les pasó y yo primero quedé en shock y literal, porque y además a mi marido lo secuestró una persona que se había desmovilizado de las FARC, con base a partir de la Ley de Justicia y Paz, había sido un desmovilizado individual, eso fue antes del proceso de paz del Caguán, montó una organización y lo secuestró, pues entre comillas nosotros decimos se independizó y lo secuestró con unos amigos. Y yo entonces pensé, el objetivo para que no haya secuestros es hacer un acuerdo de paz. El propósito del acuerdo de paz es desmovilizados, es tener desmovilizados. Y con los desmovilizados también secuestran. Entonces, ¿cómo usted llega a la no repetición en ese camino? Yo pues ni entendía. Y finalmente fui llegando a la conclusión de que la paz no se firma, sino que se teje. Y eso, pues a la larga, al final, pues sí me dejó un poquito en shock un tiempo, pero después me dio más fuerza para trabajar más y poner más atención y bueno, acá sigo, vamos a ver hasta dónde llegamos. No, yo te preguntaba por hasta dónde llegarías en ese compromiso por la utopía, precisamente por ese episodio, adelantándome, pues contesto hacia lo Tarantino, primero el final, luego así, pues como yo me voy por las ramas, pues casi siempre, y me gusta como saltar pues, como para llenar de argumento lo que sigue, pero en ese momento sentiste que o en algún momento se te pasó por la cabeza como, bueno, todo esto que he hecho,
para que no se repita, se repite hasta aquí. Empaco maletas y me voy. Pues no, porque mucho de cuando pasó lo de mi marido, yo inclusive ya ahí ya había trabajado en el proceso de paz del Caguán, pero cuando trabajé en el proceso de paz del Caguán, ahí ya habían secuestrado a otro primo mío, y entonces yo me dediqué mucho a estudiar, pues entonces mi abuelo me dijo, por favor no vaya al Caguán porque está él secuestrado, yo obviamente no volví, entonces no tuve como el vínculo directo con los combatientes en su momento, sino era muy como un análisis de escritorio. Entonces cuando pasó lo de mi marido, yo tenía pues una cosa loca, pues la verdad ya es un poquito loca, de análisis de escritorio, de información recogida, bueno, eso yo tengo todo un archivo, una cosa pues ya exagerada. Y yo dije, pues me quedé aprendiendo sin hacer mucho, pues no tenía como oportunidad de hacer, porque cuando yo trabajé en el Caguán no sabía lo que sabía después. Entonces ahí pues y traté de hacer, pero me faltaba el conocimiento que fui consiguiendo después. Y ya después secuestraron a mi marido y ya uno queda emocionalmente drenado, uno pues no puede trabajar en esos temas pues por un tiempo hasta que no se sane, porque si no pues eso es acción con daño. Y ya cuando ya sané todo, ¡pum!, se apareció en mí este camino de transformación social a través del arte y la cultura, y entonces ahí lo estoy haciendo. Entonces al principio había hecho más para entender que en el hacer, y ahora siento que estoy haciendo más en el hacer. Y pues yo no sé, pero pues yo no me, pues llevo, eso es desde que yo tenía 14 años y tengo 49, llevo, ¿cuánto? Ya ni sé, 35, y no me ha aburrido, ojalá no me aburra. Y ojalá pues sí avancemos pues y seamos muchos, pues si soy yo sola eso es imposible, pero pues si somos muchos ahí en esa onda, pues es más fácil. ¿Has visto avances sustanciales, por ejemplo, en estos últimos años? Pues sí, finalmente, mira, la Medellín de los 90 es otra cosa hoy. Hoy pasan cosas, hoy pues no es un paraíso, pero no, pues es que antes era de locos, o sea, estamos cuerdos los que vivimos en esa época acá, es de milagro. Yo digo, no estamos cuerdos, parecemos cuerdos, que es increíble, pero uno tiene un rayón, así no le haya pasado de todo lo que vio, sintió, eso es muy poderoso. Y sí, es otra ciudad, y yo creo que cada día uno va mejorando, y el país finalmente, pues estamos retrocediendo también en muchas cosas, pero es otro país. Pues, o sea, es como una cosa así en espiral para arriba de a poquitos, pues uno quisiera que fuera así una línea recta de avances, pero es una espiral porque además nos devolvemos muchas veces, pero sí va evolucionando positivamente. Es que ese Medellín de los 90 y finales de los 80 o sea, eso nos desbordó, era una locura total. De hecho, para salir a la calle había que despedirse, aparecíamos como ensayando la muerte todos los días. Era como un ensayo diario, había que despedirse del todo porque uno no sabía si le iba a tocar regresar, pues porque en cualquier parte había un carro bomba, aquí hubo pues el narcoterrorismo, fue de verdad, aquí pasó así. Y pues uno no termina por entender por qué esa apología, por ejemplo, por ejemplo, a Pablo Escobar, pues que a Pablo Emilio, que se le hace esa apología constante, pues es un personaje que se mantiene vivo, o sea, es la marca más poderosa, una de las marcas más poderosas del mundo, o sea, después de 30 años de muerto sigue produciendo libros, series, películas, etcétera, y difícilmente se habla de los que estuvieron del otro lado resistiendo, pues conteniendo. Es como, ¿cierto? Es como esa parábola, es lo absurdo de eso, que no hemos podido contar al menos con gracia, la historia de los que se resistieron. ¿Por qué crees que es tan potente para la gente conocer la historia de cómo se hicieron nuestros grandes criminales, pero no nos interesa tanto conocer la historia de los que se resistieron? Pues yo creo que es porque tenemos los referentes equivocados. Sí, y por eso estas apuestas que hacemos acá es
Si el referente es el que se resistió, usted ahí mismo lo que quiere conocer es el camino, por qué lo llevó allá, por cómo se resistió, qué fue lo que hizo, que son todos estos líderes sociales. Y si el referente es el que consiguió plata, consiguió poder, estalló un país, pues usted quiere saber cómo el señor llegó ahí. Entonces es donde ponemos la luz. Y yo creo que eso es un reto muy importante, poner la luz donde debe ser. Y por eso me gusta mucho este podcast, que es Desconocidos que deberías conocer, poner la luz en estas personas que han transformado la ciudad, que se han resistido, que han sido un ejemplo de resiliencia impresionante y que mucha gente no conoce, para que ese sea el camino y el aspiracional. ¿Y por qué crees que la gente no conoce a los personajes? Pues, por ejemplo, yo he aprendido a conocer a un montón de personajes, los veía por ahí haciendo pues como sus labores también desde lo artístico, porque la gran mayoría se dedican a alguna disciplina del arte, pero pues, tampoco conocía a fondo, y estando ahí como en ese mundillo, a fondo sus apuestas desde lo social, desde sus, digamos, desde la transformación que ellos han generado. ¿Por qué crees que eso pasa? Digamos que no ha habido como un interés de parte de quién ahí, o sea, quién debería hacer que eso suceda. Pero digamos que aquí lo que vos y Samuel y Jorge y todo este combo hicieron, que ya es supremamente poderoso, que fue unir a todos estos personajes en una mesa y tenerlos unidos por casi un año ya. Eso es récord mundial. Récord mundial, es difícil, esa es la tarea más compleja, que a veces, como hablábamos ahorita, Julio, a veces pues uno ve la piscina pero no ve el océano, pero ese es el océano, ese pegamento, eso que han logrado, ese pegamento, es como sea que sea, mantener a los personajes sentados en la mesa para un bien común, para hablar de lo mismo, de lo que a todos nos importa, es muy, muy difícil, muy difícil. Pero ¿qué crees que tiene que pasar para que estas historias salgan a flote y que toda la ciudad sepa quiénes fueron los que contuvieron en los lugares donde el Estado nunca llegó? Pues yo creo que hay mucho de desconocimiento, sencillamente la gente no los conoce, por eso es que hay que contar, hay que llevar gente a que los conozca estas organizaciones y estas personas. Yo creo que hay un componente muy alto de desconocimiento, porque cuando uno lleva a alguien, le cuenta esta historia, pues estas historias, conoce a un personaje de estos, de una se conecta. Entonces primero hay que contar y después enamorar. A mí pues de las palabras que más me gustan hoy en día es enamorar. Porque usted logra enamorar y entonces la gente ya ve pues lo que yo veo, yo creo que es un camino de transformación social, es una luz, una grieta de luz en medio de una oscuridad, pero esa grieta se va ampliando así gigante. Y yo creo que simplemente, como vivimos tan fragmentados, inclusive las redes, pues, que han hecho las redes, pues, y que hizo el internet, conectó al mundo y fraccionó al mundo al mismo tiempo, es contradictorio, pero es así. Entonces, usted ya oye y ve pues, su mismo burbujita de siempre, y hay que romper esas cosas y que la gente conozca pues otras cosas, porque lo que ha vivido acá en la ciudad es una cosa extraordinaria, no es normal. Y lo que han hecho ellos conteniendo, me encanta esa palabra de contener, porque eso es lo que han hecho, contener la violencia, contener la desesperanza en esos territorios, eso es una cosa demasiado poderosa. ¿Y quién contiene? Me acuerdo de ello, es que Joey es un personaje. ¿Quién contiene en el poblado? ¿Eso existe? No, pues no me había hecho esa pregunta, pero no. Desafortunadamente, mira, lo que yo veo que pasa en el poblado, pues por decirlo de alguna manera, es que las esperanzas están puestas en lo político. Entonces la conversación siempre gira alrededor de quién va a ser el próximo alcalde, gobernador, presidente, tan, y que hay que apostarle a tal persona que es muy buena. Y así, y yo creo que a mí hay una frase que le leía, bueno, yo tengo muchos ídolos y hay uno que es Stephen Hawking, el científico él tiene una frase que es muy poderosa y dice, si los discapacitados solo se concentran en lo que no pueden hacer, pues nunca van a poder hacer lo que sí pueden hacer, más o menos. Y él pues no podía hacer nada, solo podía pensar y descubrió una teoría pues del universo que yo ni entiendo pues,
Pero ese es un ejemplo clásico de que se concentró en lo que podía hacer, porque ese sí no podía hacer era nada. Y eso es lo mismo que pienso yo hoy, que uno tiene que concentrarse en lo que puede transformar, en lo que pueda hacer. O sea, yo pues no voy a cambiar el mundo, pues eso lo tengo clarísimo, pero podemos tejer paz y podemos tejer un vínculo que nos permita construir juntos entre un grupo de personas que hemos conocido. Además todo ha llegado orgánicamente, todo va llegando, como yo digo, todo llega, lo que se necesita va llegando solo, no hay ni que irlo a buscar, eso va llegando. Y ya, y eso lo podemos hacer y eso es lo que hacemos. Entonces acá en el Poblado contiene la esperanza de cambio electoral. En el político. En el La político. esperanza es en el político. Sí. Pero sería al menos poético tener un líder de transformación social en el Poblado, en este lado de la ciudad. No hay. Pues sí. Pues en este caso, ahora vos y Samuel, o sea, podríamos decir que ustedes son los líderes de transformación social en este lado de la ciudad, ¿o no? Pues yo no sé, eso me parece muy, pues muy ególatra pues decir eso, yo no sé, pero pues sí, estamos haciendo una apuesta por hacer una transformación social. Es que sí la hacen, porque el hecho de querer, digamos, de derribar esa frontera, que yo creo que es la frontera invisible más robusta que tenemos en la ciudad, derribar esa frontera y que ustedes se hayan apersonado de ello para llevar al otro lado a las personas que están esperanzadas en simplemente en que el político que llegue pues les ofrezca lo que necesiten, la seguridad, y etcétera, etcétera, y poder hacer este proceso. ¿Cuál es la diferencia con lo que hacen los líderes en otras comunas? Digamos que la diferencia es que hay dilemas distintos. O sea, sufrimos de los mismos dolores, pero los dilemas no son los mismos. Esa juntanza a mí me parece lo más poderoso que ha pasado en este año. Esa juntanza, eso de somos los mismos, gústelo o no. Y la manera de probar eso es juntándose. Sí. Pues el arte es eso. Me parece que es hasta poético contar que hay líderes sociales también en el Poblado. Pues yo no sé, pero... Maravilloso, eso es una berraquera. Pues porque no lo habíamos conocido. Yo en mi vida había conocido a alguien que hiciera transformación social desde el Poblado, porque todo el mundo es como en esa islita, pues como en sus conversaciones y cada uno allá en lo suyo, pero alguien que diga, venga, nosotros aquí tenemos otro problema, pues tenemos problemas, todos los tenemos. Pues lo que está pasando en la 4, en la 3 es esto, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos otros dilemas que de alguna manera tenemos que resolver, que termina siendo pues como parte de ese de ese dilema nuclear que tenemos en la ciudad. Juli, ¿cómo te soñás a Medellín en 40 años? Vamos a ser un poco realistas porque si no vamos a cambiar el mundo, pues, pero Medellín en 50 años, voy a poner un poquito más, ya soy 40, pero por ejemplo, Medellín en 50 años, ¿para dónde crees que va? ¿Cómo vamos a estar en 50 años? Bueno, esa pregunta no me la había hecho, la verdad, pero me imagino una ciudad, esta ciudad yo la veo es como un rompecabezas, cada comuna es una ficha de rompecabezas que encaja perfecto en el otro, pero está al borde, está, sí, pues como la división, yo me imagino ya más horizontal, más conectada toda con toda. Me encanta esta versión de Medellín de arte, por ejemplo, eso que decimos de Medellín se viste de arte. Me encantaría que Medellín fuera el epicentro del arte urbano en el mundo, pues se tiene mucho de eso ya hoy, pues de hecho, pero el arte y el arte a la calle. Cuando llego a la calle, pues es en el espacio público, para que le llegue a todo el mundo, pues que no tenga que tener uno conocimiento o dinero para poder comprar una boleta y saber que quiere ir a un concierto porque el señor es muy bueno haciendo esto o lo otro, sino que usted camine y ve arte por todos lados, así me lo imagino. Y muy conectado, muy horizontal, pues esto es unas montañas así, esto es una cuneta, pero muy conectada, o sea, ya Medellín no es, por ejemplo, yo crecí en el Poblado, entonces a uno pues perfectamente Medellín puede ser el Poblado, ¿no? Medellín es Medellín entero, truno. Muy conectado, muy horizontal.
y contento. Nosotros hemos vivido, como que hemos tenido una tristeza en el alma porque ha habido mucha violencia y mucho dolor y me lo sueño como más contento, más alegre, sin esos dolores por ahí guardados que uno tiene siempre. Bueno, vamos llegando acá al final. Maravilloso, Juli. Ve, siempre fue que pudimos. Mira que ya como llevamos como 5 minutos, se nos está olvidando y todo, los nervios tan berracos que genera esto. Por aquí nos vamos despidiendo. Desconocidos que querías conocer, ya pues para los que se conecten con este episodio, Juliana Mejía Peláez, como me enseñó Raúl. Usted tiene que decir los 2 apellidos, mijo, porque es que usted es hijo de su papá y su mamá. Entonces, Juliana Mejía Peláez, politóloga, escritora, la madre y la gestora de este proyecto de Conjugarte. Y hoy le vamos a poner un nuevo llamado La Hoja de Vida. Vamos a colgar otro episodio de La Hoja de Vida. Primer líder de transformación social del poblado. Ese es el nuevo remoquete. Entonces, hombre, nos vemos en un próximo episodio en el que me verán con la misma ropa, pues para que una vez sepan. Un aplauso para Juli, por favor, aquí, hombre, bien bacano. Juli. Cami, mil gracias. Bacanísimo. Chao. La verdadera grandeza no se mide en seguidores, sino en acciones que transforman. Aquí vas a descubrir los verdaderos protagonistas del cambio. Abre tu mente y déjate inspirar por el poder de la transformación silenciosa. Desconocidos que deberías conocer. Un podcast de Conjugarte. Si usted quiere transformar, transfórmele desde el Estado, que tiene más poder y tiene más plata. Yo hoy en día en realidad no creo que las grandes transformaciones vengan desde el Estado. Y pasó un señor trotando, y yo dije, le voy a mirar las piernas. Y se las miré, literal. Y el señor, pues después, ese día secuestró a mi papá, él y otra gente que estaba ahí. La Medellín de los 90 es otra cosa hoy. Hoy pasan cosas, hoy pues no es un paraíso, pero no, pues es que antes era de locos, o sea, estamos cuerdos los que vivimos en esa época acá, es de milagro. ¿Has visto avances sustanciales, por ejemplo, en estos últimos años? Un concierto es la forma más rápida, barata y eficiente de subirle el estado de ánimo a unas personas así en 2 segundos. Y mi conclusión es que la paz no se firma, sino que se teje.